Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, ¿ya? Y continuaremos donde nos quedamos la anterior, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo en la anterior? Bueno, en la anterior vimos un poco de álgebra de sucesiones y de límites de sucesiones, ¿verdad? Vimos que, por ejemplo, vamos a repasar un poquito lo que vimos la anterior, ¿sí? Donde al finalizar la anterior sesión estábamos viendo un poco de esto de aquí, ¿verdad? De hacer demostraciones que si dos sucesiones tienden a, a sus respectivos límites, entonces la suma de estas sucesiones tiende a la suma de los límites, o el producto de estas sucesiones tiende al producto de los límites, ¿ya? Y esto nos ayudó para poder practicar un poco las demostraciones epsilon n, en este caso, ¿sí? ¿Y cuál era la idea? Simplemente pasarnos o utilizar épsilons apropiados, ¿sí? Para sacar la información que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos información de este estilo y de este estilo, ¿sí? Y queríamos con eso tratar de acotar otro tipo de información, ¿sí? Esa era la idea de las demostraciones, ¿ya? Muy bien, entonces podemos continuar con estas proposiciones de aquí, ¿sí? A ver, leamos, esta proposición básicamente resume lo que vimos en la última clase, que es que nos dice que el conjunto de todas las sucesiones convergentes de números reales forma un espacio vectorial, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos que eh, la suma de dos, mejor dicho, de manera más general, la combinación lineal de dos sucesiones convergentes también es convergente. Es más, las aplicaciones de límite, ¿sí? Forman una transformación lineal. Tomar el límite, ¿ya? Forman una transformación lineal. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Para yo demostrar que una función tiene un límite, ¿sí? O que converge a algún punto, yo necesito saber a qué punto converge, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí, voy a reescribir la definición de convergencia de sucesiones. ¿Ya? Me decía que para que una función converja, yo necesito ver que para todo epsilon mayor que 0 exista un n, un número natural, tal que si k es mayor que n, eso implique que x sub k menos el L es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces aquí demos cuenta, este epsilon es arbitrario, este n es algo que yo debo encontrar que dependa de este epsilon, ¿sí? Y este de aquí es la información que yo tengo de la sucesión, pero este de acá es también información extra que sale, ¿verdad? Entonces, que yo para saber que un límite, que una sucesión converge o no, primero debo saber su límite, ¿sí? Entonces, no puedo saber directamente si converge o no, ¿ya? O, en otras palabras, para yo decir que converja, que una sucesión es convergente, debo demostrar que existe un L número real, tal que pase todo esto, ¿sí? Entonces, una sucesión xn converge si solo si existe un número real tal que todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero demostrar que una sucesión converge, debo demostrar una proposición que empieza con un existe. Es decir, debo demostrar o debo darle cuál es el punto de convergencia, ¿sí? O a partir de otras cosas buscar cuál es su convergencia, ¿ya? Y esto no es simple, ¿sí? Demostrar que existe un número no es tan simple. Entonces, quisiera yo poder caracterizar las sucesiones para que únicamente sabiendo los términos de la sucesión, ¿sí? Únicamente viéndole cómo se comporta esta sucesión, estar seguro de que converja algo, ¿sí? Este es el criterio que queremos sacar ahora, ¿sí? Buscar alguna forma en que si una sucesión se comporta de tal manera yo estar seguro de que converge sin saber a dónde converge, ¿ya? Esa es la idea. Poder determinar que una sucesión converja sin antes saber hacia dónde está convergiendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Porque primero,
necesitaríamos saber si es que converge para luego ponernos a buscar cuál es el límite, ¿ya? Esa es la idea central. ¿Ya? Y para eso vamos a estudiar lo que se llama las sucesiones de Cauchy, ¿sí? Entonces veamos. ¿Qué es una sucesión de Cauchy? ¿Ya? Una sucesión de Cauchy. ¿Decimos que una sucesión de números reales es de Cauchy? Sí. Para cualquier épsilon mayor que 0, existe un n tal que para todo n y m mayores o iguales que n, tenemos que xn menos xm es menor que épsilon. ¿Sí? Entonces, en manera simbólica, ¿sí? ¿Cómo escribimos esto? Significa que para todo épsilon mayor que 0, exista n en los naturales, tal que si n y m son mayores o iguales que el n, entonces xn menos xm es menor que épsilon, ¿ya? Entonces comparémosla con la que está arriba, ¿ya? Fijémonos, solo tiene información de la sucesión, de nada más, ¿sí? Eso lo podemos contrastar con lo de acá. Acá tengo información de la sucesión y de su límite, ¿ya? Y el resto se parece mucho. Bueno, tiene una diferencia aquí y acá, ¿ah? Pero en estructura se parece mucho, ¿ya? Entonces, si la de acá arriba me decía que los xk se acercaban a L, la de acá dice que los xn y xm se acercan entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre convergencia de sucesión y sucesión de Cauchy? Básicamente es que en la convergencia yo necesito que mi sucesión se acerque a un punto dado. En las sucesiones de Cauchy yo necesito que los elementos de la sucesión se acerquen entre sí, ¿ya? Esa es la idea de sucesiones de Cauchy, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, tratemos de demostrar que sucesiones son de Cauchy o veamos ejemplos de sucesiones de Cauchy, ¿no? ¿No? Vamos con esta, ¿sí? Vamos a hacer, antes del ejemplo que está ahí, vamos a hacer lo siguiente. Demostrar que la sucesión 1 sobre n con n un entero no negativo es de Cauchy, ¿ya? Entonces, como la definición se parece muchísimo, les voy a dejar a ustedes unos 2 minutos para que traten de plantear cómo sería la demostración, ¿ya? Entonces, 2 minutos para que traten de plantear cómo iría la demostración y luego la genero yo. Sí. A ver, entonces planteemos la demostración, ¿ya? Bueno, ¿qué debo demostrar? Voy a escribirle de otro color lo que debo demostrar. Vamos a demostrar que para todo épsilon mayor que 0 existe un número natural tal que si n y m son mayores o iguales que n, entonces 1 sobre n menos 1 sobre m es menor que épsilon. ¿Sí? Esto es lo que debo demostrar. ¿Ah? Entonces, nuevamente, comienzo a demostrar, quiero demostrar algo que comienza con un sea épsilon mayor que 0. ¿Cómo voy? Sea épsilon mayor que 0, ¿ya? Entonces debo demostrar que existe un n tal que pase esto. Y este es mi objetivo, este es el que le tengo que prestar atención, ¿ya? Entonces vamos a coger este objetivo. Entonces, para n y m números naturales, fijemos, ¿qué puedo hacer con esto? 1 sobre n menos 1 sobre m, ¿ya? Quiero acotarle, ¿sí? Quiero que sea menor o igual que algo para ver qué puedo lograr, ¿ya? Por ejemplo, esto de aquí lo puedo hacer con la desigualdad triangular. Esto es menor o igual que 1 sobre n más 1 sobre m, ¿ya? La desigualdad triangular, ¿verdad? Bueno, si no le ven directamente, este paso lo podemos ver así. 1 sobre n más menos 1 sobre m. Y bueno, ahí sería igual. Y eso es menor o igual que 1 sobre n más valor absoluto de menos 1 sobre m. Y bueno, ¿cómo?
n y m son números naturales, entonces esto es lo mismo que 1 sobre n más 1 sobre m. ¿Ya? Y yo quiero hacer que esto sea tan pequeño como yo quiera y que este también sea tan pequeño como yo quiera. Entonces yo quisiera que esto sea menor que, por ejemplo, el primero sería bueno que sea menor que epsilon medios y el segundo también quisiera que sea menor que epsilon medios. De esa forma, esto acabaría siendo menor que epsilon, que era lo que busco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estoy queriendo que 1 sobre n sea menor que epsilon sobre 2, ¿ya? Y que 1 sobre m también sea menor que epsilon sobre 2. Esto sería lo que estaría buscando, ¿ya? Lo escribo ahí a un lado porque no es parte de la demostración, pero es lo que yo quiero, ¿sí? Pero yo tengo una propiedad que me ayuda a determinar esto, ¿verdad? ¿Sí? Y yo tengo la arquimediana que me dice que dado cualquier número siempre encuentro un natural tal que 1 sobre el natural es menor que el número que yo le dé. Entonces, vamos a aplicar eso. Entonces, utilizando la arquimediana para epsilon sobre 2, que es un número mayor que 0, existe, ¿no?, un n, un número natural, tal que 1 sobre n es menor que epsilon sobre 2, ¿verdad? Así, si n y m son mayores que n, tenemos, ¿qué pasa? Si n y m son mayores que n mayúscula, entonces 1 sobre n va a ser menor que 1 sobre n, que es menor que epsilon medios. Y 1 sobre m también va a ser menor que 1 sobre n, que es menor que epsilon medios, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que yo estaba buscando, que era el 1 sobre n menos 1 sobre m, que ya tengo que es menor o igual que 1 sobre n más 1 sobre m, ha sido menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Es decir, ¿qué he hecho? Yo encontré la existencia de un natural, tal que si tomo dos naturales mayor que él, esta cantidad de aquí es menor que epsilon, que era exactamente lo que quería demostrar. Y aquí acaba mi demostración. ¿Sí? Pues como ven, la demostración de que una sucesión es de Cauchy es bastante simple, ¿verdad? No tiene mucho de extraño, ¿sí? O sea, es, mejor dicho, es la misma idea que las otras demostraciones, ¿sí? Tengo esto de aquí, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Entonces veamos más ejemplos de sucesiones que sean de Cauchy. Aquí me dice, cualquier sucesión convergente también es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración de eso. Cualquier sucesión convergente también es de Cauchy. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. ¿Ya? Entonces, sea xn una sucesión convergente. ¿Sí? ¿Qué significa que sea convergente? Es decir, existe un punto al que converge, ¿no es cierto? Existe x en los reales, tal que xn converge hacia x. O lo que es lo mismo, que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n, un número natural, tal que si n es mayor que n, eso implica que xn menos x es menor que epsilon, ¿verdad? Esto ya es verdad, ¿sí? Es verdad. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a demostrar? Voy a demostrar que es de Cauchy, ¿verdad? Entonces voy a escribirle por aquí otro color. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n elemento de los naturales, tal que si n es mayor que n, eso en n y m, eso implica que xn menos xm es menor que epsilon. ¿Ya? Esto es lo que yo voy a querer demostrar. ¿Sí?
Recordamos, el epsilon de arriba no es el mismo que el de abajo, ¿sí? Pero veamos qué podemos hacer. Entonces, sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? Mi objetivo es este de aquí, ¿sí? Entonces, para n y m números naturales cualesquiera, veamos qué puedo hacer con el xn menos el xm. Yo quiero acotar eso, ¿verdad? Pero entonces busco información. ¿Qué información tengo? Yo no tengo información entre xn y xm, pero sí puedo sacar mi información entre xn y el x, ¿ya? Entonces voy a tratar de transformar esta parte de aquí en algo que involucre la x. ¿Qué tal si le pongo xn menos x más x menos xm? ¿Sí? No hice nada, ¿verdad? Sumé y resté la misma cantidad. Entonces, todo está bien, ¿ya? Pero esto me queda xn menos x más x menos xm, ¿sí? Entonces, yo tengo el valor absoluto de de la suma de dos números reales. Entonces, yo puedo aplicar la desigualdad triangular. Xn menos x más x menos xm. ¿Sí? ¿Ya? Y yo ya sé que a este de aquí yo le puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Y obviamente este de acá es lo mismo, ¿sí? Porque el valor absoluto puedo cambiarle la resta y también le puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces, si aquí pudiera poner menor que epsilon medio es el 1 y menor que el epsilon medio es el otro, ya llegaría a mi objetivo, ¿sí? Pero, ¿qué necesito para yo poder decir que esta cosita de aquí es menor que epsilon? Yo necesito utilizar esta proposición de acá arriba, ¿ya? Entonces, démosle un 1, ¿ya? Entonces, de 1 para yo poder utilizar la proposición 1 necesito darle un valor real positivo, ¿verdad? Y ya lo estoy viendo que el valor real positivo que me convendría es epsilon sobre 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para epsilon sobre 2, que yo sé que es un número mayor que 0, existe un n, un número natural, tal que, primera parte, si n es mayor que n, entonces, ¿qué me ayuda a concluir esto? Me ayuda a concluir que xn menos x es menor que epsilon medios. Eso para un n cualquiera, ¿ya? Pero también, si yo tomo un m mayor que n, entonces concluyo lo mismo, solo que con m's en vez de n's. ¿Sí? ¿Verdad? Así, si tanto n como m son mayores que n, entonces xn menos xm, que es menor que lo que tenía por aquí, xn menos x, más x menos xm, es menor. El 1 es menor que epsilon sobre 2 y el otro también es menor que epsilon sobre 2 y eso me da epsilon. ¿Ya? ¿Qué he hecho? Encontré un n tal que esta diferencia es menor que epsilon. Es decir, acabé con la demostración. Y acabé de demostrar que toda sucesión convergente también es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Entonces les dejo ahí un instante para que la vean y ya continúo enseguida. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos que todas las sucesiones que son convergentes también son de Cauchy. ¿Sí? Entonces parece que ser de Cauchy es una característica esencial de la convergencia, ¿ya? Y ese va a ser nuestro objetivo de demostrar. Demostrar que de este resultado que acabamos de hacerlo, también tenemos el recíproco, es decir, que toda sucesión de Cauchy también es convergente, ¿ya? Y con eso ya tendríamos el criterio que estábamos buscando al inicio, es decir, buscar o analizar una propiedad que solo dependa de la sucesión, ¿no es cierto? Porque como vemos, en la definición de sucesión de Cauchy solo está implicado los elementos de la sucesión, nada externo, ¿sí? Entonces puedo demostrar únicamente sabiendo los términos de la sucesión, yo puedo demostrar si es de Cauchy o no,
¿ya? Y con el regreso de esto tendría que si es de Cauchy, entonces converge y ya tendría que converge y por lo tanto podría ponerme ahí sí a buscar hacia dónde converge, ¿ya? Entonces ese es el objetivo, ¿ya? Entonces para eso necesitamos dar un par de pasos extra, ¿ya? Les voy a dejar esto igual como tarea para que ustedes practiquen, mostrar que cualquier sucesión de Cauchy es acotada, ¿ya? Se parece muchísimo a la demostración que hicimos que cualquier sucesión convergente es acotada, ¿ya? Entonces se los dejo ahí, ¿ya? Y ahora vamos a lo que les dije. Vamos a tratar de demostrar que cualquier sucesión de Cauchy también converge, ¿ya? Entonces vamos a dar un par de pasos y eso es lo que vamos a hacer todo este día, ¿ya? Primero, analicemos un poco de sucesiones monótonas, ¿ya? Entonces, vamos a decir que una sucesión de números reales es creciente. Sí, para cualquier n, tenemos que xn es menor o igual que xn más 1, ¿sí? Es decir, en cada paso, el siguiente término es mayor o igual que el anterior. ¿Ya? Obviamente, como dice ahí, cualquier sucesión creciente es acotada por abajo por el primer elemento de la sucesión, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos que cualquiera de estas sucesiones es acotada sí, solo sí, es acotada superiormente, ¿ya? Y también diremos que una sucesión es el cambio estrictamente creciente si tengo la desigualdad estricta, ¿ya? Muy bien, entonces veamos este tipo de sucesiones, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de sucesiones que sí es creciente, ¿ya? Y tengo una proposición. Si yo tengo una sucesión que es creciente, ¿ya? Entonces, ¿es convergente? Sí y solo sí es acotada por arriba, ¿ya? Entonces, aquí me viene un primer criterio de ver si una sucesión es convergente sin saber antes su límite, pero es para un tipo muy específico de sucesiones. Las sucesiones crecientes van a converger siempre y cuando estén acotadas por arriba, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que analizar para ver si una sucesión creciente converge o no es ver si es que está acotada por arriba. Si es que está acotada por arriba, determina una cota, entonces ya sé que es convergente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta demostración, ¿sí? Entonces, para hacer esta demostración, primero pensemos un poco gráficamente, ¿sí? Entonces, tengo una sucesión que es creciente. Así, ¿verdad? ¿Ya? Pero está acotada por arriba, es decir, hay una franja en la cual los puntos no sobrepasan esa franja, ¿ya? Muy bien, entonces tendría que buscar hacia dónde será que convergen, ¿sí? Entonces, analicemos los puntos de esa sucesión, las imágenes de esta sucesión, ¿ya? Entonces, veamos. Si yo cojo todos estos puntos, ¿sí? Parece que están aumentando. Entonces, yo puedo tomar todos estos conjuntos y llamarle A, ¿verdad? Todos estos puntos, perdón, puedo coger el conjunto de todos estos puntos y llamarle A. A ver, perdón, hay una pregunta que me dicen, ¿por qué solo acotada por arriba? Porque si la sucesión es creciente, automáticamente es acotada por abajo, ¿sí? ¿Cuál es la cota por abajo de la función, de la sucesión? Pues el primer término, ¿sí? Si una función siempre está creciendo, pues va a estar acotada por abajo por el primer término, ¿ya? Entonces solo necesito que esté acotada por arriba, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, si la sucesión está acotada por arriba, yo puedo coger a este conjunto y ese conjunto también va a estar acotado por arriba, ¿verdad? Y si un conjunto está acotado por arriba, yo puedo coger algo que es la menor de las cotas superiores, es decir, puedo coger el supremo. Y tal vez ese supremo sea el punto más cercano hacia donde estos puntitos rojos anteriores se está acercando. Es decir, ese supremo tal vez sea el límite de la sucesión. Y esto es exactamente lo que vamos a demostrar, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, vamos con la demostración, ¿ya? Entonces, tomemos A igual a todos los xn
con n los números naturales. ¿Sí? Entonces voy a coger el conjunto de las imágenes. Este conjunto es acotado por arriba y no vacío. ¿Ya? Entonces, como es acotado por arriba y es no vacío, nosotros sabemos que, ¿quién es supremo? Por el axioma del supremo. Por el axioma del supremo. Existe X, vamos a llamarle el supremo de A. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a dejarle ahí, ¿ya? Pero voy a tratar de demostrar que la sucesión converge a este X, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que XN converge a X, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tratar de demostrar? Nuevamente que para todo epsilon mayor que 0 existe un n, un número natural, tal que si n es mayor que n, eso implique que xn menos x sea menor que epsilon. ¿Ya? Muy bien, entonces comencemos. ¿Por dónde vamos? Bueno, el típica, ¿no es cierto? Sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? Tengo que ver qué pasa con esto. ¿Ya? Entonces, para un n, un número natural, veamos qué pasa con xn menos x. ¿Sí? Yo quisiera que xn menos x sea menor que epsilon. Ese es lo que necesito. Quiero que xn menos x sea menor que epsilon, ¿verdad? Es decir, yo quisiera que menos epsilon sea menor que xn menos x menor que epsilon, ¿ya? Es decir, yo quisiera que, veamos qué es lo que quisiera aquí. Yo quisiera que, voy a sumar a todo epsilon. Entonces quiero esto 0, menos x más epsilon y menor que, no, a ver, déjenme ver, denme un instante. A ver, aquí quiero, este de acá, voy a sumarle a todo los xn, ¿ya? Los x, perdón. Entonces, menos epsilon más x menor que xn menor que x más epsilon, ¿ya? Entonces yo quisiera que xn sea menor que x más epsilon, ¿sí? Para cualquier epsilon mayor que 0, ¿ya? Y ahora, ¿de dónde me saco esto? ¿De dónde me saco esta caracterización? Bueno, ¿qué información no estoy utilizando? No estoy utilizando esta de aquí, que x es el supremo de A, ¿verdad? Y yo tenía una caracterización por epsilon de lo supremo, ¿sí? Entonces, eso tal vez me pueda ayudar, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Entonces, no podemos hacer todavía, pero busquemos la caracterización por epsilon del supremo para ver si se parece en algo a esto de aquí, ¿ya? Entonces, como x es igual al supremo de A, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. X es cota superior de A, es decir, que xn es menor o igual que x para todo n en los naturales, ¿verdad? Sí, para todo n en los naturales, xn es menor que x porque es cota superior. Y lo segundo es que es la menor de las cotas superiores. ¿Cómo puedo decir esto? Con la caracterización de los epsilon, que para cualquier epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe un n en los naturales, tal que eh, si yo del supremo me bajo un poco, ¿sí? Del supremo me bajo un poco, x menos epsilon, voy a encontrar un xn por arriba, ¿sí? Esa era la caracterización con epsilon de los
del supremo, ¿sí? Entonces, veamos qué nos puede servir. Entonces, aquí tengo algo con x menos epsilon, ¿ya? Entonces, aquí creo que no me fue tan útil ponerle xn de esta forma. Ah, no, sí, porque aquí tengo lo que quería, ¿sí? Tengo o quiero llegar a algo de este estilo, ¿sí? Que es justamente lo que tengo por acá, ¿ya? Entonces ya veo por dónde van a ir las cosas, ¿sí? Listo, entonces vamos por ahí. Entonces, vamos a llamarle esto 1, para el epsilon que tenía en 1, existe un n, un número natural, no llamemos n minúscula, sino n mayúscula, tal que x menos epsilon es menor que xn mayúscula, ¿ya? Listo, se parece a lo que tengo aquí, ¿sí? ¿Ya? Más o menos, pero se parece, ¿ya? Porque aquí tengo con n minúsculas y estos n minúsculas que tenían que ser mayores que n, ¿ya? Ahora, pero si n es mayor que n mayúscula, ¿sí? Mi sucesión es creciente, ¿verdad? ¿Sí? Mi sucesión es creciente. ¿Cómo? Xn es creciente. ¿En qué forma están los xn y estos de acá? ¿Sí? Como la sucesión es creciente, este xn es mayor que acá, ¿verdad? ¿Sí? Entre más avance en la sucesión, más grandes van a ser mis términos. Mayores o iguales. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde? X menos epsilon es menor que xn. ¿Sí? Entonces ya se aparece mucho a lo que estaba obteniendo aquí. Pero me faltaría la otra parte. Me faltaría esto de acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces veamos cómo logro sortear eso. ¿Ya? Bueno, me faltaría eso de ahí. Pero bueno, desarrollémosle un poquito esto de acá, que me quedaría que menos epsilon es menor que xn menos x. ¿Ya? Hasta ahí estamos todo bien. O escribámosle de otra forma. Escribámosle como que x menos xn es menor que epsilon. ¿Sí? Simplemente multipliqué por menos 1 a todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Hice todo bien? Sí, sí creo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces tengo esto de aquí. Ya, entonces se parece bastante a lo que quería, pero yo quería en valor absoluto. Me falta aquí, si yo le pudiera poner aquí el valor absoluto, ya estaría, ¿verdad? Pero busquemos la otra propiedad que tenía X. X era cota superior de A. Es decir, xn menos x es, perdón, xn es menor o igual que x. O lo que es lo mismo, xn menos x es menor que 0. O lo que es lo mismo, x menos xn es mayor que 0. ¿Sí? Es decir, este numerito es positivo. ¿Ya? Es decir, este numerito es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de un número positivo? Pues el mismo. Entonces, he obtenido que x menos xn es menor que epsilon. Y he acabado la demostración. ¿Sí? Ya logré demostrar que converge. ¿Ya? Entonces, esto es la demostración de que cualquier sucesión que sea creciente y acotada superiormente es convergente. ¿Y a dónde converge? Pues al supremo. ¿Sí? Demostración bastante, o un resultado bastante importante. ¿Ya? Y como ven, este de aquí, este resultado nos dice cosas con respecto a la desigualdad, ¿no es cierto? A la relación de orden. ¿Ya? Y les dije que siempre que tengamos un resultado con respecto a la relación de orden, tenemos también el resultado dual. ¿Sí? Entonces, primero, si yo definí que es una sucesión creciente, también puedo definir que es una sucesión decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Si el uno es que los términos se vayan creciendo, el otro es que vayan decreciendo. ¿Ya? Denme un minutito, por favor. Disculpen. Disculpen. ¿Ya? Bueno, entonces, como les había dicho, ¿sí? Si yo definí que es una sucesión creciente, también puedo definir que es una sucesión decreciente, ¿verdad?
¿ya? Y aquí tendría un resultado análogo, ¿ya? Si yo tengo el resultado que toda sucesión creciente acotada superiormente converge, tengo el resultado dual, que es que toda sucesión decreciente acotada inferiormente también es convergente, ¿ya? Y en ese caso, ¿a dónde va a converger? Pues al ínfimo de sus imágenes, ¿sí? Listo. Entonces, para que se deben en eso, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos un criterio de convergencia. Ya sé que todas las sucesiones que sean monótonas y acotadas, ¿sí? Monótonas quiere decir o solo crecientes o solo decrecientes, pues yo puedo encontrar su límite. El límite va a ser su supremo o su ínfimo, dependiendo si es creciente o decreciente respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Parece que esto no tiene nada que ver todavía con la sucesión de Cauchy, pero ya vamos para allá. ¿Ya? Ahora, vamos con otro concepto que nos va a ser de utilidad, que es el de subsucesión. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una sucesión, ¿ya? Esto está sacado de otro libro, el libro de Bartle. Ya vamos a, se explicaba mejor este de aquí, entonces le seguí a ese libro, ¿ya? Y tenemos una secuencia de números naturales que sean estrictamente crecientes, ¿ya? Entonces, la sucesión xn igual a estos xnk, dada por de esta forma, es llamado subsucesión de x, ¿ya? Vamos a decirlo esto de otra manera, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es esta idea de subsucesión? ¿Ya? Digamos que yo tengo la siguiente sucesión. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿ya? De esta sucesión yo voy a tomar solo ciertos términos. Por ejemplo, yo quiero tomar este de aquí, luego este de acá, luego este de acá, luego este de acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, creé una sucesión a partir del original, tomando algunos de los términos, ¿sí? Pero respetando una cosa, respetando que voy tomando los términos en orden, ¿sí? Puede que no tome todos los términos, pero los voy tomando en orden ascendente. A esto se le llama una subsucesión, ¿ya? Entonces, digamos, el y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 y así sucesivamente. El y sub 0 estoy tomando como el x0, el y sub 1 como el x2, el y sub 2 como el x4, el y sub 3 como el x6, ¿sí? Entonces estoy generando una nueva sucesión, pero donde cada término toma valores de la otra sucesión, ¿sí? No todos, pero sí algunos. ¿Ah? Entonces veamos. En sí, el y sub 0 va a ser x0, el y sub 1 va a ser x2, el y sub 2 va a ser x4, o si nos damos cuenta, de manera general, el yn va a ser x2n. ¿Sí? Es decir, a las posiciones, ¿sí? Al índice de mi sucesión, yo le estoy aplicando una función, le estoy multiplicando por 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, para generar mi subsucesión, lo que yo hice es generar una función que vaya de los naturales en los naturales, ¿ya? Y que sea creciente, ¿ya? Que sea creciente. ¿Por qué necesito que sea creciente? Para que vaya tomando los elementos en un orden determinado, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función de los naturales en los naturales creciente, entonces, dada phi de los naturales en los naturales creciente, a la asociación x sub phi de n, se le llama subsucesión de xn, ¿sí? En muchos libros, en vez de llamarle con una función, se le llama x, por ejemplo, k de n, ¿ya? También sería una subsucesión de xn, ¿sí? Entonces, estas son las subsucesiones. Ir cogiendo pedacitos de la sucesión original, ¿ya? ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Qué podemos hacer con estas sucesiones? ¿O para qué nos pueden servir estas subsucesiones? ¿Ya? Pues un primer resultado que tenemos de estas subsucesiones es que si una sucesión converge a un número real x, entonces cualquier subsucesión de esta converge también al x, ¿ya?
¿sí? Entonces, si yo tengo una sucesión, ¿ya? Y converge, cualquier subsucesión también converge al mismo X. ¿Ya? Ese es un resultado, ¿sí? Básico que no lo vamos a demostrar en este momento, ¿ya? Vamos, ¿qué más podemos conseguir de esto? ¿Ya? Veamos otros resultados, ¿ya? Dice, si yo tengo una sucesión de números reales, entonces tengo las siguientes equivalencias. Si una sucesión no converge a X, entonces existe un épsilon mayor que 0, tal que para cualquier K en los naturales existe un NK. Perdón, se me fue el internet un momento. Déjenme volver a compartirles. Ya, un instante, déjenme ver qué pasó. Muy bien, entonces, bueno, continuemos, ¿sí? A ver, veamos. Entonces, estábamos hablando, estos dos teoremas de aquí, solo los vamos a ver superficialmente, ¿ya? Eh, mm, bueno, estos tres de aquí, solo son características que se pueden hacer con subsucesiones, ¿sí? No vamos a entrar tanto a detalle porque sí nos demoraría bastante entrar en estos detalles de las subsucesiones, porque las vamos a utilizar solo para un pequeño resultado, ¿ya? Pero bueno, eh, lo que les había dicho. Si yo tengo una sucesión que converge, todas sus subsucesiones también van a converger y al mismo límite. Obviamente, ¿no es cierto? Porque si todos los elementos se acercan a un punto en concreto y yo de ahí extraigo algunos de los elementos, también se van a seguir acercando a ese punto en concreto, ¿ya? Aquí tenemos algunas características de la no convergencia, ¿ya? Que va por subsucesiones, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos otras características. Es que si yo tengo una sucesión que es divergente, entonces puede pasar dos cosas. O no, o esa sucesión no es acotada, o existen subsucesiones que convergen a límites diferentes. ¿Ya? Muy bien, entonces solo para llevarnos. Vamos a lo que sí nos va a ayudar al objetivo de esta clase, que es demostrar que toda sucesión de Cauchy también converge. Y ese es el teorema de la sucesión monótona. A ver, me hacen una pregunta. ¿El punto que se acercan en concreto de las subsucesiones puede ser menor o igual que el punto de la sucesión? No estoy entendiendo muy bien la pregunta. Michael, si me la puedes explicar mejor, podría. Buenas tardes, profe. Sí, dime. Ya, es que en ese teorema decía que si una ¿cuál era el teorema de la subsucesión? Estos de aquí. Sí, el 3.4.2. Ujú. Entonces, decía si hay la posibilidad de que al punto que converge la subsucesión puede ser menor o igual que X, o es No, definitivamente el mismo que X. no, definitivamente es el mismo, ¿sí? Si una sucesión converge, todas sus subsucesiones van a converger al mismo punto, ¿sí? No me puedo acercar a otro lado, ¿sí? Si
toda la sucesión en su conjunto, en su totalidad, se acercan a un único punto, entonces cualquier subsucesión que tome de ella también se van a acercar y al mismo punto. ¿Ya? Entonces, como ves, si la sucesión converge a X, la subsucesión también converge al mismo valor de X. ¿Ya? No hay otra forma. ¿Sí? Ya, listo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo nos puede ayudar esto para lo que estábamos haciendo. Ya. Vamos a este teorema de aquí, que es el teorema de la sucesión monótona. Y dice, si X es una sucesión de números reales, entonces tiene una sucesión que es monótona. ¿Ya? Este teorema de aquí. Si yo tengo una sucesión cualquiera de números reales, yo siempre puedo extraer de ella una sucesión que sea monótona. ¿Ya? Vamos a ver, no es tan intuitivo este teorema, ¿sí? Y vamos a irlo ejemplificando. ¿Ya? Denme un instante. Entonces, veamos. Si yo tengo una sucesión por aquí, ¿sí? Me dice, no importa de qué forma sea tu sucesión, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, esta sucesión no es creciente ni decreciente, pero me dice, si tú tienes una sucesión, yo te puedo construir a partir de ella una subsucesión que sea monótona. Ya sea creciente o decreciente, eso no te puedo asegurar cuál de los dos, pero siempre te puedo construir una sucesión monótona. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí voy a coger este aquí me lo voy a saltar, voy a coger luego este y luego este. Entonces, si cojo solo esos puntos, veo cómo tengo una subsucesión monótona. ¿Ya? Ese es el punto de este teorema. ¿Ya? Entonces, vayamos analizando cómo podríamos ir cogiendo los puntos. ¿Ya? Entonces, vamos de esta manera. ¿Ya? Denme un instante para no confundirme con la notación. Y ya comienzo a hacer la demostración. Listo. Entonces vamos a hacerlo así. Llamamos a un punto de la sucesión destacado, ¿ya? Sí, XM, ¿sí? Un punto XM de la sucesión destacado, si XM es mayor o igual que XN para todo, N mayor que M, N mayor o igual que M. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Le voy a llamar que un punto es destacado si a partir de él o es el más alto de todos los que vienen a continuación. ¿Sí? No importa que vengan después, ¿sí? De todos los que vienen a continuación, le voy a llamar destacado si es mayor que ellos. ¿Ya? Entonces, voy a volver a hacer el dibujito. Digamos que tenemos algo así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, este punto es destacado. Vamos a hacer un par de puntos más por acá. ¿Ya? Entonces, ¿ese punto es destacado? Sí, porque es mayor que todos los que vienen después, ¿verdad? ¿Ya? Este punto de acá no es destacado porque no es mayor de todos los que vienen después, ¿verdad? Este de aquí no es destacado tampoco porque no es mayor de todos los que vienen después, ¿sí? Este de acá igual no es destacado, pero este de aquí sí es destacado porque es mayor de todos los que vienen después, ¿ya? Este de por acá no es destacado y este de acá sí es destacado,
¿Sí? Entonces, esa es la idea de destacado. ¿Ya? ¿Sí? Ser mayor de todos los que vienen después. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la idea de qué significa que un punto sea destacado. ¿No? Ahora, veamos. Tomemos A igual al conjunto de todos los XM, tales que, o de todos los M, tales que XM es destacado. ¿Ya? Hay dos posibilidades para A, ¿sí? Que sea finito o que sea infinito. ¿No? Si A es finito. Y el segundo, ¿qué pasa si A es infinito? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Porque puede ser que ya no existan más puntos destacados, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dibujar acá algo donde podría ocurrir que solo existe una cantidad finita de puntos destacados, ¿ya? ¿Qué tal si es un punto por aquí, otro por aquí, y de ahí se va yendo así? ¿No? ¿Sí? Este de aquí va a ser destacado porque es mayor que todos los que vienen por delante, pero este no es destacado porque no es mayor, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, ¿sí? Entonces, hay la posibilidad de que solo tenga una cantidad finita de puntos destacados, ¿ya? Muy bien. Entonces, si tengo solo una cantidad finita de puntos destacados, puede pasar algo, y si es infinita esta cantidad, puede pasar algo, ¿ya? Entonces, veamos. Aquí tengo un ejemplo de cuando tengo una cantidad finita de puntos destacados, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si solo considero esta parte de la asociación? ¿Qué observan? ¿Qué característica tiene esa parte de la asociación? Pues es creciente, ¿no es Creciente. cierto? Exacto, es creciente. Entonces parecería que en el caso de que A es finito, voy a tener una sucesión creciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos de esa manera. Entonces consideremos esto. ¿Sí? Entonces en el caso A, si A es finito, ¿sí? Tomemos n igual al máximo de A, ¿sí? Como son números naturales, ¿sí? Y son una cantidad finita, yo puedo tomar el máximo de ellos, ¿ya? Y consideremos la subsucesión x n más n, o mejor así, x n más n, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Entonces, esta sucesión es creciente, ¿ya? Esta sucesión es creciente. ¿Qué estoy tomando aquí? Básicamente, me estoy olvidando de los puntos anteriores, ¿verdad? De los que están antes del último destacado, ¿ya? Y a partir de él, todos son crecientes. La sucesión es creciente. Entonces, es creciente. Demostremos que es creciente, en efecto, ¿ya? Entonces, en efecto, demostremos que es creciente. Entonces, para n un número natural, ¿sí? Tenemos que x n más n y x n más n más 1. Estos tendrían que ser, que tendría que compararles, ¿verdad? ¿Ya? Y como quiero que sea creciente, quisiera que pase esto, ¿ya? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, para n mayor que n, demostremos que xn más n es menor o igual que xn más n más 1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es menor o igual? ¿Ya?
¿ya? Veamos si es que es menor o igual. ¿Será que pasa esto? ¿Ya? Con este ejercicio de aquí parecía que sí, pero veamos qué puede. em, a ver, denme un instante, creo que me confundí en una cosita. Ya. Sí, este ejemplo no me va a bueno, no siempre voy a tener algo tan simple como ese ejemplo, porque por ejemplo, vamos a hacer otro de aquí, ¿ya? Tenemos este, ¿ya? Y vamos así, ¿ya? Nuevamente, este de aquí es destacado, ¿sí? Y es el último destacado que hay, ¿ya? Pero si tomo únicamente estos de acá, no tengo ni una asociación creciente ni decreciente, ¿verdad? Entonces no me está sirviendo lo que dije, ¿sí? Igual, ninguno de estos elementos que están aquí son destacados, ¿ya? Pero no forman una asociación creciente, ¿ya? Entonces tengo que hacer algo un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces veamos qué puedo hacer con eso. Entonces no me sirve todavía hacer esto de aquí, pero veamos qué puedo hacer con eso. ¿Ya? Entonces analicemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? A partir de aquí ya no son destacados. Entonces, este no es destacado. ¿Por qué no es destacado? ¿Ya? No es destacado porque más adelante de él hay alguien que es mayor o igual, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, ¿sí? ¿Ya? Y ese de ahí no es destacado. ¿Por qué no es destacado? Porque adelante de él hay alguien que es mayor o igual. Por ejemplo, este de acá, ¿sí? Y ese de ahí tampoco es destacado. ¿Por qué no es destacado? Porque delante de él hay alguien que es mayor o igual. Entonces, fíjense, los que estuve seleccionando, ahí sí parece que forma una asociación creciente. ¿Ya? Entonces, vamos a ir construyendo esta asociación creciente de aquí. ¿Ya? Entonces, yo ya sé cuál es el máximo. El último punto destacado es este de aquí. ¿Ya? Entonces, como x n más 1 no es destacado, ¿qué pasa? Entonces, veamos, ¿qué significaba que era destacado? ¿Sí? Que sea destacado, bueno, ¿dónde estaba la definición? ¿Sí? Es que sea mayor o igual, mm, ¿sí? Mayor o igual que todos los siguientes, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, como no es destacado, existe alguien más adelante, entonces existe un n sub 1, ¿sí? Que es mayor que el n más 1, tal que el xn más 1 es estricto menor que el xn. 1, ¿verdad? Porque no es destacado, entonces más adelante hay uno que es estricto mayor. Ahora, obviamente, xn1 tampoco es destacado, ¿sí? Porque aquí era el último punto destacado y este n1 es mayor que ese n, entonces tampoco es destacado. Entonces, como xn1 no es destacado, ¿ya? Va a existir alguien, un n2 mayor que n1, tal que xn1 es estricto menor que xn2, ¿sí? Y ese n2 tampoco es un punto destacado. Entonces, como xn2 no es destacado, existe un n3 mayor que n1, tal que xn2 es menor que xn3, ¿sí? Y bueno, ya se pueden dar cuenta cómo voy a seguir, ¿no es cierto? De manera recursiva, puedo ir sacando estos puntos L1, N1, N2, N3, N4, N5, ¿sí? Con esto construyo una sucesión XNK tal que
xnk comparado con xnk más 1, ¿sí? Tengo que este es mayor que el otro, ¿ya? Es decir, xnk es creciente, ¿sí? Entonces, fíjense, ya logré construir esta sucesión creciente, ¿ya? Entonces, en el caso de que los puntos destacados, tener solo una cantidad finita de puntos destacados, yo logro construir una sucesión creciente, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si es que SA es infinito? ¿Sí? Vamos ahí, ¿qué pasa si el AN es infinito? Entonces, ahora, segunda parte. Si A es infinito, podemos tomar AA igual a N1, N2, N3 y así, tal que NK sea menor que NK más 1, ¿no es cierto? Si es infinito, yo los puedo tomar a todos y ordenar en una manera, perdón, yo les puedo ordenar a todos de manera creciente, ¿sí? Como es infinito, voy a tener esto ordenado de una manera creciente. Y consideremos la sucesión XNK, ¿ya? Ahora, ¿cómo? XNK, ¿sí? ¿Qué tengo de característica este XNK? Este NK es uno de estos de aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, XNK es destacado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo comparar el XNK con el XNK más 1? ¿Ya? Como es destacado, este de aquí es mayor o igual que todos los que le siguen, ¿sí? Este de aquí es destacado, por lo tanto es mayor o igual que todos los que le siguen. Este es un elemento siguiente, entonces tengo que el 1 es mayor o igual que el otro, ¿ya? Por lo tanto, con esto, tengo que el XNK es decreciente, ¿sí? Y ya concluí la demostración, ¿ya? Entonces, si yo tengo una sucesión cualquiera, fíjense, no tuvo ninguna característica especial. Si yo tengo una sucesión cualquiera, yo puedo sacar de ella una subsucesión que sea o creciente o decreciente, ¿sí? Es decir, toda sucesión posee una subsucesión monótona, ¿ya? Esta demostración es un poquito rara, pero por ahí van las ideas, ¿ya? Y ahora sí, vamos con el teorema más importante de aquí, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿sí? Que nos dice, una sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente, ¿ya? Entonces me dice, si ustedes tienen una sucesión acotada de números reales, esta posee una subsucesión convergente, ¿no? Muy bien, entonces, con lo que hemos visto en esta clase, en 3 líneas se puede escribir esta demostración, si no necesita hacer nada, ¿ya? Entonces, les voy a dar un par de minutitos para que procesen lo que hemos estado viendo y a ver si alguien me escribe ahí en el chat la demostración de esto de aquí. Cualquier sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente. A ver, entonces le voy a hacer esta demostración, ¿sí? No. Eh, a ver, veamos. Tenemos una sucesión acotada, entonces vamos así. Demostración. Sea xn una sucesión acotada, ¿verdad?
Entonces, por el teorema anterior, ¿qué tengo? ¿Sí? El teorema anterior me dice que cualquier sucesión, sea acotada o no, posee una subsucesión monótona. ¿Sí? Entonces, por el teorema anterior, Xn posee una subsucesión monótona. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cogí de la sucesión y le saqué una más pequeña, pero es monótona. ¿Sí? Y si la sucesión grande en conjunto está acotada, ¿qué podré concluir de la pequeña? ¿Sí? Que si solo estoy tomando algunos elementos de la grande, pues que esta pequeña va a estar también acotada, ¿verdad? Una sucesión monótona. Y esta está también acotada. ¿Sí? Entonces ya cogí tiene una subsucesión monótona y acotada. ¿Ya? Y los teoremas anteriores que vimos que una sucesión creciente acotada superiormente converge, o una sucesión decreciente acotada inferiormente converge. ¿Ya? Y si aquí yo tengo una sucesión monótona, pues o es creciente o es decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Y si está acotada, significa que está acotada superior e inferiormente. Entonces, en el caso de que sea creciente, sabemos que está acotada superiormente, por lo tanto, converge. Y en el caso que sea decreciente, tenemos que está acotada inferiormente, por lo tanto, converge. Entonces, como la sucesión es monótona y acotada, tenemos que converge. ¿Ya? Y listo, se acabó. ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Ya? Entonces, toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sucesión que está acotada, puedo extraer de ella una subsucesión que sea convergente. ¿Ya? Muy bien, esa es una de las conclusiones de esta clase de aquí. ¿Ya? Entonces, llévensela bastante clara este de aquí. Teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión acotada posee una subsucesión que es convergente. ¿Ya? Y veamos qué podemos hacer con eso para el criterio de Cauchy. ¿Ya? Recordemos, nuestro objetivo era demostrar que toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este es el que me dice el criterio de Cauchy. ¿Una sucesión de números reales es convergente? Sí, solo sí, es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Vamos ahí. Demostración. ¿Ya? Entonces, sea Xn una sucesión de Cauchy. ¿Sí? Aquí, me pide que sea convergente si solo si es acotada. Entonces, como tengo que demostrar las dos implicaciones, tendría que ver que si es convergente es de Cauchy, eso ya lo demuestra, perdón, sí, si es convergente es de Cauchy, eso ya lo demostramos. Y me faltaría demostrar que si es de Cauchy, entonces es convergente. Eso lo vamos a demostrar. Entonces, si es una sucesión de Cauchy, hay que demostrar que es convergente. ¿Ya? Muy bien. Un ejercicio que les dejé es que si una sucesión es de Cauchy, también es acotada, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí. Entonces, sea X una sucesión de Cauchy. Tenemos que es acotada. ¿Ya? Ahora, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿qué puedo concluir? Que posee una subsucesión convergente. Entonces, posee una subsucesión convergente. Llamémosle XNK. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa que es convergente? Es decir, XNK tiende hacia X. ¿Ya? Y ahora, ¿sí? Ahora voy a demostrar que la sucesión completa converge hacia X también. Entonces vamos a demostrar que XNK
converge hacia X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a demostrar que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n número natural, tal que si n es mayor que x, perdón, mayor que n, eso implica que xn menos x es menor que epsilon. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, veamos una cosa. ¿Qué información nos falta sacar? Nos falta sacar esta información. XNK converge hacia X. ¿Ya? Entonces, como XNK converge hacia X, tenemos que para todo epsilon mayor que 0, existe un n, un número natural, tal que si k mayor que n, eso implique que xnk menos x es menor que epsilon. ¿Ya? Muy bien, entonces este de aquí es verdad y quiero demostrar el que está en rojo. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? A ver, antes de ponernos sea epsilon mayor que 0, veamos algo más que tengo por aquí. Tengo que la sucesión es de Cauchy. ¿Sí? Entonces voy a escribir también la definición de qué es de Cauchy. ¿Ya? Ahora, como xn es de Cauchy, yo también sé que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n número natural, tal que si n y m son mayores que n, entonces xn menos xm es menor que epsilon. ¿Ya? Esto vamos a llamarle la 1 y a este la 2. Ahora sí, vamos. Quiero demostrar esto. Entonces, sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? Y quiero ver qué pasa con esto. Entonces, para un n número natural, analicemos qué pasa con el xn menos x. Quiero analizar eso. Pero yo no puedo. ¿Qué información tengo? Tengo cómo comparar un xn con algún otro y también un xnk con el x. ¿Sí? Y yo quiero comparar directamente el xn menos x. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Sí? Mismo truco de antes, meter a alguien en medio. Es decir, ponerle xn menos xnk más xnk menos x. Y soltarme una desigualdad triangular de esta manera. ¿Ya? Entonces, fijémonos, ahí sí yo ya tengo algo que se parece más. Este de aquí se parece a este de acá, que yo le puedo hacer que sea menor que un epsilon cualquiera. Vamos bien. Entonces, podría meter en esa proposición un epsilon sobre 2 y ya lo tengo. Y este de acá se parece en algo al de aquí, ¿no es cierto? Porque tengo x sub algo y x sub algo. ¿Sí? Entonces, también le podría hacer que sea menor que epsilon sobre 2. ¿No? Entonces, vamos con eso. Entonces, para epsilon sobre 2, que es un número mayor que 0, tengo dos cosas. Tengo que existe, ¿ya? Entonces, en la 1, existe un n1, número natural, tal que si k es mayor que n, eso implica que el xnk menos x es menor que epsilon sobre 2. ¿Ya? Y la segunda cosa que obtengo sería en 2, es que existe un n2 en los naturales, tal que si n y m son mayores que n, entonces xn menos xm es menor que epsilon sobre 2. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Y qué estaba buscando yo? ¿Qué era lo que estaba buscando? Yo quiero encontrar un n solito, tal que pase algo. ¿Ya?
Entonces, como sé que los precios que debo pagar es este N1 y este N2, pues tomemos N igual al máximo entre N1 y N2. ¿Ya? Denme un instante, por favor, un minutito. Listo. Entonces, tomamos el máximo entre N1 y N2 y si N es mayor que N, entonces, ¿qué puedo concluir? Veamos qué pasa. Tendría que eh, veamos qué pasa con esto de aquí. ¿Ya? Entonces, si N es mayor que N, ¿ya? Preguntémonos lo siguiente. A ver, aquí. Vamos a coger uno de estos Ks, ¿sí? Este de aquí, vamos a cogerle de tal manera que sea mayor que este de acá, ¿sí? Entonces, y si nk es mayor que n, entonces, ¿qué podría pasar? Tendría que xnk menos x es menor que epsilon sobre 2, ¿sí? Y xn, ¿sí? N es mayor que n mayúscula. Y xnk, si yo estoy tomando nk mayor que n, entonces el nk también es mayor que n mayúscula. Entonces, esto puedo hacerlo menor que epsilon medios. ¿Ya? Con lo cual, xn menos x, que era menor o igual que xn menos xnk, más xnk menos x, esto va a ser menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué he conseguido? He conseguido encontrar un n natural, tal que si n es mayor que n, yo tengo que esto es menor que epsilon. Es decir, he conseguido demostrar que xn converge hacia x, que era exactamente lo que quería demostrar. ¿Ya? Y en sí, ¿qué demostré? Que si yo tengo una sucesión de Cauchy, esta sucesión converge. ¿Ya? Y ese era el objetivo de esta clase, ver una característica que nos diga que las sucesiones de Cauchy convergen en los números reales. ¿Ya? Entonces, una característica de los números reales es que toda sucesión de Cauchy converge. ¿Sí? Y por esta razón se le dice que los números reales son completos. ¿Ya? Hay un concepto más avanzado en matemáticas que se dice que un conjunto es completo si todas sus sucesiones de Cauchy convergen. ¿Ya? Entonces, este de aquí es un conjunto completo, los reales son completos. Y por eso, como podemos ver, esto de aquí, ¿de dónde sale? Este teorema de aquí, de que toda sucesión de Cauchy converge, salió como un pequeño resultado a partir del teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Ya? ¿Y qué me decía el teorema de Bolzano-Weierstrass? Que toda sucesión acotada posee una subsucesión monótona. ¿Ya? Y a eso lo sumé con que toda sucesión monótona y acotada converge. ¿Ya? ¿De dónde cómo pude demostrar que toda sucesión monótona y acotada converge? Con el axioma del supremo. ¿Sí? Entonces, para llegar a este resultado, una de las cosas importantes y es más indispensables para demostrarlo es el axioma del supremo. ¿Sí? Por esa razón, a este axioma también se le llama el axioma de completitud, porque es equivalente a que toda sucesión de Cauchy converja. ¿Ya? Muy bien, entonces un montón de información, pero el objetivo era llegar a esto de aquí. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Ya? Veamos qué más podemos hacer a partir de esto. ¿Ya? Entonces, como ya tengo
¿ya? Ya tengo muchas más caracterizaciones, por ejemplo, de si sucesiones son, de buscar cómo, perdón, de ver formas de saber si una sucesión es convergente o no, ¿sí? No necesito tener el límite a priori para saber si es convergente o no, porque yo podría demostrar varias cosas. Yo podría demostrar que la sucesión es monótona y acotada y ya sé que es convergente, entonces me pongo a buscar el límite. O podría demostrar que una sucesión, que el tal sucesión es de Cauchy y por lo tanto me pongo a buscar el límite. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de aquí, ¿sí? Demostrar que ahora, si quiero ver si una sucesión es convergente, primero me pongo a ver si es de Cauchy o si es que es monótona y acotada, ¿ya? Si yo tengo una de las dos, entonces ya concluyo que es convergente y de ahí podría buscar el límite exacto de alguna forma, por ejemplo, utilizando métodos de aproximación, métodos numéricos, cualquier cosa, pero yo ya sé que la sucesión va a converger, ¿ya? Muy bien, entonces podemos tener más resultados a partir de las convergencias de sucesiones. Por ejemplo, este de aquí, que es el teorema del sándwich o lema del sándwich, que me dice que si tengo tres sucesiones, ¿sí? Y dos de ellas convergen a un límite alfa, y las dos hacen que una tercera quede en medio de ellas, entonces también va a converger la sucesión a alfa, ¿ya? Entonces parece muchísimo al teorema del sándwich que se ve en el cálculo, ¿verdad? Que si tengo dos funciones que están acotando una tercera función, ¿ya? Y las dos funciones de los extremos tienen un límite y el límite es igual, entonces el límite de la tercera va a ser igual al límite de los extremos, ¿no? Entonces, bueno, se demuestra de la misma manera, ¿ya? Y también podemos ver límites importantes, por ejemplo, si yo tengo una sucesión que sea de la forma eh, R a la n con R un número entre 0 y 1, entonces esa sucesión converge a 0. O si yo tengo un número entre -1 y 1 y tengo t a la n, esa sucesión también converge a 0, ¿no? O si yo tengo un número cuyo valor absoluto sea menor que 1, ¿ya? Entonces n por ese número a la n también converge a 0. Si yo tengo un número mayor que 0, entonces a la 1 sobre n también, perdón, converge a 1. Y otro límite importante es que n a la 1 sobre n converge a 1, ¿ya? Y para cualquier número real, ¿sí? A la n sobre n factorial converge hacia 0, ¿sí? Son límites que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que aparecen bastante en el análisis, ¿ya? Entonces ahí está una tablita de los límites interesantes, ¿no? Y ahora veamos otra cosa, ¿ya? Vamos a ver funciones definidas recursivamente, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ¿para qué nos va a servir en este momento? Pues anteriormente ya vimos que existen las raíces cuadradas, ¿verdad? Sí. Demostramos que existe la raíz cuadrada. Bueno, no hicimos la demostración completa, pero les indiqué por dónde iba, ¿sí? Vimos que gracias al axioma del supremo, también teníamos que existen las raíces cuadradas de números positivos, ¿ya? Pero este axioma solo me dice que existen, ¿sí? Es decir, yo sé que existe la raíz cuadrada de 2, pero no sé cuánto vale, ¿ya? Existe la raíz cuadrada de 2, pero no sé cuánto vale. Entonces, necesitaría buscar un método que me ayude a ver cuánto valen estas raíces cuadradas, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta sucesión de acá, ¿ya? Perdón. Se colgó. ¿Ya? Ya. Entonces, raíz cuadrada. Tomemos esta sucesión, que comienza en x1 igual a 2 y xn más 1 definido de esta forma, ¿sí? Esto de aquí se conoce como una definición recursiva, ¿verdad? Porque si yo quiero saber cuánto vale x2, pues eso sería un medio de x1 más 2 sobre x1, es decir, sería un medio de 2 más 1 sobre 2, perdón, más 2 sobre 2, y esto sería 3 medios, ¿sí?
Eso sería 3 medios, sí, eso sería 3 medios. Y si yo quiero saber cuánto vale x3, pues sería 1 medio de x2 más 2 sobre x2, ¿sí? Entonces, fíjense, necesito saber el término anterior para poder tener el siguiente. A eso le llamamos funciones, definiciones recursivas. ¿Y esto cuánto me da? Me daría 1 medio por 3 medios más 2 sobre 3 medios. Y bueno, así podría seguir calculando esta sucesión, ¿sí? Entonces, es una forma de ver cuánto vale esta sucesión, ¿sí? Ahora, esta sucesión también, como ya tenemos, podemos ponernos a pensar de, ¿es convergente o no es convergente? ¿Sí? ¿Cómo podría demostrar que esta sucesión es convergente? ¿Ya? No sé hacia dónde converge, pero quiero saber si es que es convergente. Entonces, con las cosas que vimos, pues tendríamos dos opciones. O demostrar que es de Cauchy, o demostrar que es monótona y acotada, ¿sí? Entonces, si demostramos que es de Cauchy, converge. Y si es monótona y acotada, converge. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos demostrar que converge. Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si converge? Bueno, ya, supongamos que demostré que converge. Entonces, supongamos que ya demostré que converge. ¿Sí? ¿Cómo encontraría su límite? ¿Ya? Entonces, como ya sé que converge, ¿qué tendría? Es decir, xn converge hacia algún valor x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro ese valor de x? Yo sé que converge, pero no sé hacia dónde converge. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿hacia dónde converge un medio de xn más 2 sobre xn? ¿Sí? Pues una constante, yo sé que eso no pasa nada. Este xn, como xn converge a x, eso convergería hacia x, más 2 sobre, este de aquí convergería también hacia x, siempre y cuando este sea diferente de 0. Entonces tendría esto, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad de aquí converge a este de acá. Pero esta cantidad de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Y el xn más 1 es una subsucesión del xn. Y sabemos que si una sucesión converge, todas sus subsucesiones también convergen. ¿Y hacia dónde convergen? Hacia el mismo límite. Es decir, estos que son iguales, el uno converge hacia un lado, el otro converge hacia este. Y yo sé que los límites son únicos. Entonces, esto de aquí deberían ser iguales. ¿Ya? Es decir, x debería ser igual a 1 medio de x más 2 sobre x. Es decir, 2x es igual a x más 2 sobre x. Es decir, 2x al cuadrado es igual a, bueno, pasémosle mejor así. Me quedaría x es igual a 2 sobre x. Eso me quedaría x al cuadrado es igual a 2. Entonces, x o es igual a la raíz de 2 o x es igual a menos la raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todos estos términos de aquí, fijémonos, bueno, ya les borré, creo. Sí, les borré los que estábamos calculando. Todos los términos me estaban saliendo números positivos, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que si todos los términos de una sucesión son positivos, entonces el límite también es mayor o igual que 0. Entonces, como todos esos términos son positivos, su límite también debería ser positivo. Entonces, descarto esta opción. Por lo tanto, esta sucesión converge hacia la raíz de 2. En caso de que converja, converge hacia la raíz de 2. ¿Y de qué me sirve esto? Pues es una forma para calcular cuánto vale la raíz de 2, que yo sé que existe, pero no sé cuánto vale. ¿Ya? Pero ahora encontré una sucesión de esta forma que converge hacia la raíz de 2. Entonces, si yo quiero calcular la raíz de 2 numéricamente, pues lo único que hago es iterar esta serie, esta sucesión, perdón. Es decir, podría irme a un programita como el Excel. ¿Ya? Vamos a ver un Excel rápidamente. Y de esa manera puedo ver cuánto es la raíz de 2. ¿Ya? Entonces,
¿Ya? Entonces, en el primer paso tomé x igual a, hacerle más grande esto. ¿Ya? Entonces tomé x sub n igual a 2. En el siguiente paso, ¿cómo estaba? Era 1/2 por el paso anterior más 1 dividido para el paso anterior. ¿Ya? Listo. Y así yo puedo seguir. ¿Ya? Y no creo que le hice bien con cómo era. 1/2 más, 1/2 por 2 sobre el punto anterior. ¿Ya? Aquí entonces es 2. ¿Ya? Y de ahí sí. ¿Ya? Entonces, como vemos, esta sucesión se va acercando. Entonces, yo calculando los términos de esta sucesión, puedo encontrar o acercarme al valor exacto de la raíz de 2, tanto como yo quiera. ¿Ya? Entonces, es una forma de hacerlo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos una manera interesante de calcular la raíz de 2. Y lo más interesante es que esta forma de calcular la raíz de 2 viene desde hace años. Es en Babilonia que se descubrió este tipo de métodos, ¿ya? Pero nos falta lo más importante. Todo esto, yo voy a saber que converge hacia la raíz de 2 o que es una buena forma de encontrar valores aproximados a la raíz de 2, siempre y cuando ya sepa que o ya demuestre que esta converge. Entonces el punto sería cómo demostrar que este tipo de sucesiones convergen. ¿Ya? Y como les dije, debemos demostrar o que es acotada y monótona o que es una sucesión de Cauchy. Listo. Entonces, eso será lo que vamos a hacer la siguiente clase. Y por la clase de hoy vamos a quedar solo hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, me la pueden poner en el chat. Si no, quedaremos hasta ahí y nos veríamos el día jueves. ¿Ya?